Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 14, versículo 11. En esta mañana continuamos nuestro estudio hablando del trato de Dios para los incrédulos, basado especialmente en el mensaje de los tres ángeles. Los tres ángeles que aparecen en el capítulo 14 nos presentan la plenitud del plan de Dios concerniente a la predicación, ¿sí? Es decir, el primer ángel plantea la presentación del Evangelio eterno, ¿cierto? Que consiste en temer a Dios y darle gloria. El segundo ángel nos habla de la notificación que tienen los incrédulos con relación a la no obediencia o a la no conformación al plan del Evangelio. Y el tercer ángel nos habla de la sentencia que viene o que pesa sobre aquellos que se levantan en contra de Dios y que desprecian el mensaje eterno o el Evangelio eterno que presentó el primer ángel. Estamos diciendo que el mensaje de los tres ángeles, a nuestro entender, tiene que ver con todo el paquete, ¿cierto? Todo el plan de Dios, y no como mensajes sucesivos o sueltos o que vienen en épocas distintas, sino que estos tres mensajeros nos plantean todo el plan de la redención. Y en el mensaje del primer ángel, el segundo y el tercer ángel, si ustedes notan, la presentación que se hace de ese discurso, de ese mensaje que ellos emiten, tiene un alto contenido jurídico o judicial, es decir, nos habla de la justicia de Dios. Es importante, hermanos queridos, que nosotros notemos que el Evangelio en su gran componente, por decirlo de alguna manera, es jurídico, ¿sí? Nosotros hemos pensado, y así se nos ha enseñado en muchos lugares, que el Evangelio es como un mensaje de oferta, ¿sí? O como una promoción, ¿sí? O como que hay una liquidación total y entonces como que se hace una oferta y se pone todo en rebaja y entonces se ofrece de esa manera. Pero hemos olvidado lo que nos está diciendo aquí el capítulo 14 de Apocalipsis, y es que el gran contenido del Evangelio es la justicia de Dios. El gran contenido del Evangelio tiene que ver con la ley de Dios, con la transgresión a la ley y con las implicaciones para los que han transgredido la ley, pero también con la justicia plena de Dios que vindica su ley y que pone en alto el honor de Dios. Básicamente eso es lo que nos va a decir el mensaje del tercer ángel en cuanto a la sentencia que viene. Es decir, ese mensaje que viene desde el versículo 9 en adelante nos habla de justicia, nos habla de juicio, nos habla de condena y nos habla de consecuencias para los incrédulos. Y ya lo hemos reiterado aquí en varias oportunidades, ese mensaje es el que nosotros no quisiéramos recibir, ¿sí? Y es el mensaje en que la humanidad se resiste también a aceptar. Y es el mensaje en que la iglesia piensa que no debiera ser, porque si lo presenta de esa manera, pues la gente se asusta y no vienen. Los que quisieran venir no vienen, y los poquitos que vienen, pues piensan que no es como tan adecuado hablar de justicia, ¿sí? Que sería mejor hablar de bendiciones, de milagros, de amor, de oportunidades, de negocios, de progreso, de bienestar, y que posiblemente eso nos daría un auditorio lleno, pero que cuando comenzamos a hablar de temor, de justicia, de norma, de consecuencias, inmediatamente ya nos ponemos como en un plan un poco pesado, piensan algunos. Sin embargo, es lo que la Biblia nos va a presentar. El mensaje del tercer ángel dice que a gran voz habló este ángel y dice: si alguno adora a la bestia a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Nosotros dijimos que ese mensaje está siendo proclamado en un auditorio, ¿sí?, al pueblo de Dios, diciendo: si alguno de los que se dicen ser cristianos realmente no lo es y adora a la bestia, pues él sufrirá las consecuencias que tienen los impíos, o los que están afuera del patio, que no fueron medidos en los capítulos anteriores. Y él también será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y luego el versículo 11 que nos corresponde en esta mañana dice: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. La descripción del tormento y del juicio que van a recibir los incrédulos o los impíos
en el día del Señor, es una descripción bastante clara, ¿sí? No es metafórica, no es una comparación, es una descripción clara, contundente, donde describe la ira de Dios, la justicia de Dios y las consecuencias que alcanzarán y perdurarán sobre aquellos que se rebelan contra Dios. Y la Biblia lo va a decir con mucho detalle. Lo primero que nos va a hablar aquí es, en relación con el texto anterior, es que serán atormentados. Dice, y serán atormentados. Y luego nos dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Yo quiero que nosotros hablemos de algo que no quisiéramos nosotros escuchar, y tiene que ver con el reposo de Dios. La Biblia nos dice en Génesis capítulo 1 que Dios, en el mismo acto de la creación, trabajó 6 días, ¿cierto?, en la creación. Dice, y después de haber creado todas las cosas que nosotros tenemos y conocemos, dice, descansó el 7º día. ¿Recuerdan? Génesis capítulo 1. Y luego nos va a repetir en varias oportunidades, en Éxodo, en Levítico, en Deuteronomios. Dice, en 6 días hizo Dios el cielo, la tierra y todo lo que en ellos hay, y luego reposó de la obra que había hecho. Descansó, reposó. Esa palabra es muy importante en el acto de la creación, porque nos habla de que hay primero un acto de actividad diligente, creativa, donde Dios establece todo un orden, un diseño, un propósito, pero luego nos habla de un reposo y de un descanso. Es importante, ¿en qué día fue creado el hombre? En el 6º día de la creación fue creado el hombre, 6º día. Y inmediatamente después de que Dios crea al hombre, dice la Biblia, Dios reposó. ¿Y qué orden le dio al hombre? Repose. Trabaje 6 días y descanse, repose. Descanse de la actividad regular, o de las actividades cotidianas, o de las labores diarias de la vida natural o de la vida temporal, repose. Y el Señor nos indica luego en Éxodo 20 que el verdadero reposo nuestro está en Jesucristo. La misma Escritura nos va a decir, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Dios crea al hombre en el 6º día y le ordena reposar. Es decir, ¿qué es lo que hace el hombre inmediatamente después de creado? Reposar. Es decir, deleitarse en Dios, descansar en Dios y confiar en Dios, porque Dios es el creador y sustentador. El hombre fue creado para que se deleite en Dios, y por eso la primera pregunta de uno de los catecismos nuestros dice, ¿cuál es el fin principal y más noble del hombre? Y la respuesta con sustento bíblico es, ese fin es glorificar a Dios y gozarse o deleitarse o reposar, ¿sí?, en Él por siempre. Lo que la Biblia nos va a enseñar es que el reposo del hombre está únicamente en Jesucristo. Es decir, Dios creó al hombre no para que viva feliz y coma perdices, sino que lo creó para que repose en Él, para que descanse en Él, para que se deleite en Él. Y todas las tareas que Dios le encomendó al hombre tienen que ser hechas bajo el principio del deleite en Dios y bajo el principio del reposo y el descanso en el Señor. La Biblia realmente no nos está diciendo que vivamos 6 días sin Dios y luego un día nos dediquemos a vivir para Dios. No nos está diciendo que invirtamos todas nuestras fuerzas en nuestro trabajo secular y luego un día invirtamos nuestras fuerzas en el Señor. Eso no es lo que dice la Biblia. Algunos lo hemos entendido así. Algunos hemos pensado que 6 días son nuestros y un día es del Señor. Que 6 días vivimos en nuestras labores y un día adoramos a Dios. Y eso es un error terrible. Lo que la Biblia nos dice es, toda la vida del creyente está en Dios. Todos los días son de Dios. Y todo el reposo del creyente descansa en el Señor. En los 6 días que Dios nos dio para sobrevivir con nuestros ingresos y nuestras labores de trabajo, debemos adorar a Dios también y debemos deleitarnos en Él. Pero Él destinó un día para que nos reunamos públicamente y públicamente demos testimonio de que el Señor es nuestro reposo. Él no es reposo un día, Él es reposo del creyente todos los días de la semana. Si usted piensa que reposa solo un día, pues está equivocado y los 6 días serán frustrantes. Serán 6 días muy pesados porque usted no está confiando en el Señor.
Lo que nos dice la Biblia es que el verdadero reposo del creyente es Jesucristo y por eso Él nos creó para que comencemos a reposar en Él. Es decir, ¿cuál fue el primer día de Adán y Eva? Reposando en Cristo, descansando en Cristo. El primer día del hombre creado fue descansando en el Señor y viendo al Señor creador y deleitándose en su creación. Eso es bien importante para nosotros. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque el texto que nos ocupa en esta mañana dice, y no tienen reposo. Y necesariamente tenemos que relacionar el reposo de Apocalipsis con el reposo de Génesis 1, porque estamos intentando hacer una relación directa en todos los textos bíblicos y viendo la unidad orgánica de toda la Escritura y viendo que Jesucristo es el Cordero vencedor. Y no solamente lo es en Apocalipsis, sino que lo es desde Génesis en los capítulos primeros. Entonces la pregunta que nos vamos a plantear en esta mañana es, ¿no tienen reposo? ¿Viven sin reposo? Porque la Biblia lo que va a decir es que todos los que van a ser juzgados y condenados, o aquellos que van a ir al tormento eterno, estarán y permanecerán sin reposo. Esa palabra reposo es importante, porque a veces nosotros pensamos que reposar es no hacer nada. Que reposar es como estar pasivos, quietos, haciendo nada. ¿Sí? Pero la Biblia lo que dice es que el reposo es el descanso en el Señor. No significa inactividad o no significa quietud. Lo que significa es descansar exclusivamente en el Señor, es decir, descansar en Él, reposar en Él. Entonces, ¿por qué los incrédulos no tienen reposo? Es la pregunta que nos vamos a plantear hoy. ¿Por qué ellos no reposan? ¿Por qué ellos no tienen quietud? ¿Por qué ellos están todo el tiempo en desasosiego o en tormento o en angustia? Y la respuesta está porque ellos no se deleitan en el Señor, que es el Dios del reposo y el que da reposo a su pueblo. Lo primero que nos va a decir el texto es, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Entonces es importante que nosotros notemos ese primer punto del texto. El texto viene en conexión con el texto anterior que dice, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Yo quiero que ustedes revisen el capítulo 9 de Apocalipsis. En ese capítulo 9 dice que un ángel descendió, abrió el pozo del abismo y del pozo del abismo salió humo contaminante y que de ese humo salieron langostas. Sí, recuerden que hablamos que el pozo del abismo tiene que ver con el lugar pues, de tormento, con el lugar donde metafóricamente se habla de la maldad, de la perversión, de la confusión, y que está en lo más profundo, en lo más abajo, y que al abrirse sale humo, que muestra juicio, que muestra condenación, que muestra maldad, y que ese humo representa toda la perversión y la confusión, ¿sí? Y ese humo indica que hay algo muy feo, maloliente, que se está consumando o consumiendo y que se está juzgando. El texto dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Está en relación con el capítulo 9 que habla del pozo del abismo y que del pozo del abismo sale humo y ese humo sube. Y ese humo es un testimonio, una evidencia de que hay un fuego o que hay un juicio o que algo se está juzgando o se está quemando. ¿Sí? Aquí dice el humo ¿del tormento de quiénes? De los incrédulos, que están siendo juzgados eternamente o que han sido juzgados eternamente, dice, sube por los siglos de los siglos. Es importante que nosotros miremos aquí porque pareciera que hay una contradicción acá, porque habla del humo de algo que se está quemando. Y si hablamos de fuego y hablamos de humo, uno dice, pues si algo se pone a quemar, pues llegará el momento en que se termina de quemar porque se consumió o se terminó lo que se estaba quemando y entonces pues ya el humo se disipa. ¿Sí? Y se acaba, pero el texto relaciona esa evidencia, ¿sí? Del humo y del tormento de los incrédulos con una relación de tiempo, con unos términos de tiempo, y dice será por los siglos de los siglos. O pudiéramos reemplazar esa expresión diciendo el humo sube permanentemente, o eternamente, o constantemente, o perpetuamente.
¿sí? Aquí lo que nos está diciendo es evidencia, que es una evidencia de juicio, una evidencia de condena, una evidencia de la maldad de los impíos, que atestigua de su perversión que viene de abajo y que ya se nos había advertido en el capítulo 9, que Dios mismo abre, ¿cierto?, con la llave, con su llave, el pozo del abismo para mostrarnos qué hay allá. Y lo que encontramos fue maldad, perversión, humo, langostas, devastación, juicio, condenación. Ahora nos dice que ese tormento que sufren los incrédulos o los impíos permanece por los siglos de los siglos. Esta mención de tiempo es importante para nosotros, porque esa mención se ha usado varias veces en Apocalipsis. Los siglos de los siglos es una mención que hace referencia al tiempo, pero se ha mencionado en Apocalipsis varias veces para hablarnos de lo que es permanente, ¿sí?, o lo que perdura, o lo que sería en este caso eterno. Entonces, ¿qué es lo que nos va a decir aquí? El juicio de Dios para los incrédulos es eterno, o permanente, o constante. Y aquí nos ponemos en un tema que es importante aclarar, porque gran parte del pensamiento de muchos movimientos evangélicos o sectarios dicen que Dios no puede juzgar eternamente. Primero dicen que Dios no puede juzgar, porque Él es solo amor, ¿cierto? Y que un Dios que es solo amor no puede juzgar. Ese es un error, porque la Biblia dice que Dios es justo y que Dios es fiel, y que la base de la justicia no es la arbitrariedad de Dios o la indignación de Él, sino que la base de la justicia es su propio carácter y su propia ley explícita. Y como su ley es justa, santa y buena, pues ese es el parámetro sobre el cual se establece el juicio. Primero eso. En segundo lugar, la Biblia nos dice que Él puede juzgar porque hay acciones contrarias del hombre con relación al pecado, ¿sí?, y que el hombre ha obrado terriblemente mal de tal manera que Él tiene y debe juzgar el pecado del hombre. Hay algunas sectas que dicen que Dios sí va a comenzar a juzgar, pero que el juicio de Dios se va minimizando hasta el punto de que se termina, ¿sí? Recuerden que los aniquilacionistas creen eso, ¿cierto? Dicen que el hombre se va como reduciendo hasta que en algún momento se termina el juicio. Y todos los que creen en la reencarnación también creen lo mismo. Dicen que se va autoperfeccionando, o se van purgando los pecados, o se purgan las faltas, y llega el momento en que se van purgando tanto, hasta que ya pues el porcentaje es mínimo y se redujo y se acabó y no hay más juicio, ¿sí? Eso es lo que algunos dicen, y ellos tienen algunos criterios para hablarlo. Entonces, los que hablan de aniquilacionismo, o los que hablan de ir purgando las penas hasta el punto de que ya quedaron totalmente saldadas, toman algunos términos en la Biblia para hablar del juicio, y son los términos cortar o el término destruir. Ellos usan esos términos que la Biblia habla, por ejemplo, que Dios destruirá al malvado, ¿sí?, que Dios va a cortar al malvado de su presencia. Entonces ellos dicen, no, pues si Él lo va a destruir, entonces ya no va a haber noción. Y si lo destruye, entonces el juicio ya se satisfizo y no va a haber un juicio permanente. Pero realmente lo que la Biblia dice es que Dios los va a castigar permanentemente o perpetuamente. Entonces, queridos hermanos, Dios no los va a cortar en el sentido de que los termine o los disipe o los aniquile. Cuando la Biblia dice que Dios los va a cortar, lo que dice es que los corta de su presencia y los echa al lago de fuego y azufre para condenarlos o atormentarlos. Y cuando dice que los va a destruir, no dice que los va a destruir en el sentido que van a desaparecer o que dejarán de ser, sino que los va a castigar eternamente, y la destrucción que la Biblia habla es de una destrucción judicial, es decir, jurídicamente reciben una sentencia de que estarán separados permanentemente del trono de la presencia del Señor. Entonces el texto dice que el tormento de ellos será por los siglos de los siglos. Y eso no es una buena noticia para los incrédulos. Es una noticia terrible para ellos, porque dice que el tormento será eterno o que perdurará por siempre. Queridos hermanos, nosotros tenemos que entender esto. ¿Por qué? Porque aquí no está en juego la vida del incrédulo. En el tema del juicio, ¿qué es lo que se honra o se vindica? La justicia de Dios.
Nosotros no podemos mirar el juicio de Dios desde la perspectiva del impío o del incrédulo o del amigo o familiar nuestro. Tenemos que mirar el juicio de Dios desde la perspectiva del carácter justo, santo y perfecto de nuestro Dios. Alguien puede decir, eso no es justo. No es justo que un hombre peque aquí durante 40 años o 50 años y Dios lo condene eternamente. Para nosotros eso no es justo, porque la pena debe ser proporcional a los hechos. Y los hechos de él fueron temporales, ¿sí? Y fue restringido en sus hechos. ¿Por qué se debe juzgar eternamente? No es justo, diría alguien. Y tienen algunos argumentos humanistas y antropocéntricos para justificar estas acciones. Sin embargo, la perspectiva del juicio es el carácter de Dios. Y Dios es eterno, pleno y absoluto. Y la tabla de medida es la ley de Dios. Y la ley de Dios es eterna. La ley de Dios fue violada, fue transgredida por el hombre en su rebeldía. Y esa ley es eterna. Y como es eterna, tiene que ser juzgada y satisfecha y vindicada eternamente para que se haga justicia a la ley de Dios y al carácter de Dios. De lo contrario, no sería justo. Si nosotros miramos en la perspectiva del impío, ¿qué sería lo justo? Pues que él tenga algunas consecuencias pequeñas o medidas o dosificadas de acuerdo a lo que él hizo aquí temporalmente, de acuerdo a su tiempo de vida, por ejemplo. Eso sería justo para nosotros con relación al impío, pero entonces se cometería una gran injusticia con relación al carácter de Dios, porque siendo que la ley es eterna y es justa, quedaría agredida o transgredida o violentada permanentemente sin que hubiera sido satisfecha. Pero si nosotros decimos, el hombre tiene que ser juzgado eternamente, estamos viendo no la dimensión del que cometió el agravio, sino contra quién lo cometió. ¿Sí? Porque el tema aquí no es qué fue lo que él hizo, sino contra quién lo hizo. Porque por eso nosotros decimos, no, yo no soy tan malo. ¿Sí? Yo no soy un asesino en serie. ¿Sí? Yo no soy un violador en serie, entonces no soy tan malo, no merezco tanto. Porque nosotros lo medimos en proporción a lo que hicimos y no en proporción contra quién se hizo o no contra quién se cometió. Entonces el tema aquí no es qué hizo cada quien y qué merece cada quien, sino contra quién se rebeló. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Contra quién nos rebelamos? Contra Dios. Y como todos, absolutamente todos, nos hemos rebelado contra Dios, ¿qué es lo que merecemos justamente? La ira de Dios. La ira de Dios. No merecemos una dosis inferior. No merecemos una categoría o un trato más acorde a lo que hicimos, sino todos ofendimos a Dios, todos merecemos la muerte. La Biblia dice, el alma que pecare, morirá. Por eso cuando nosotros miramos textos como estos que tienen que ver con la justicia de Dios, no tenemos que ponernos en los zapatos del transgresor, sino que tenemos que mirar contra quién él cometió el agravio. Puede que sea pequeño en nuestro juicio, pero él cometió un agravio no contra mí o contra otra persona, sino cometió un agravio contra Dios. Él transgredió la ley de Dios. ¿Qué merece? La muerte. ¿Y la muerte por cuánto tiempo? La muerte eterna, el juicio eterno. ¿Eso es justo? Claro que sí es justo, porque Dios es justo y su ley es justa. Pero es que yo no podía cumplirla, no, pero la Biblia dice que Dios nos creó buenos para cumplir su ley. Y la Biblia dice que Dios puso su ley y la grabó en nuestra conciencia, de tal manera que nadie tiene excusa. Entonces sí es justo que seamos condenados. Ahora, ¿por qué también es justo? Porque nosotros tenemos que defender o tenemos que entender o comprender que fue Dios el que lo estipuló. Y Él que lo estipuló es juez. Y como juez es el autor de la ley y es el que ejecuta la ley y la interpreta sabia y justamente. Como Él la establece justamente, pues Él dijo que es así el dictamen y nosotros sencillamente tenemos que aceptarlo. Por eso aquí en estos textos dice, cuando predicamos el Evangelio eterno, ¿qué tenemos que decir? Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y todas las fuentes que hay en él, y los que no obedezcan ya han sido condenados.
Eso hace parte integral del mensaje. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Y porque Dios es justo. Y Dios lo estableció. Y por eso el texto dice acá, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. ¿Es justo que la condena para los incrédulos sea eterna o permanente? Claro que es justo. ¿Por qué? Porque ellos violaron la ley eterna de Dios. Y porque Dios es justo eternamente y para siempre. Y un Dios justo y un juez justo y una ley justa tiene que satisfacerse plenamente. ¿Cómo se satisface? En un dictamen que Dios trae sobre los transgresores que deliberadamente se levantaron contra Dios. Entonces, es importante que nosotros prediquemos eso. Es importante que nosotros prediquemos eso porque la Biblia lo dice. No es porque a nosotros nos parezca o no. Si a nosotros nos pareciera, nosotros quitaríamos todo lo jurídico de la ley de Dios. Si a nosotros nos pareciera, quitaríamos todas las consecuencias de nuestros pecados. Si fuera porque a nosotros nos guste o nos convenga, pues no nos conviene que haya justicia y que haya juicio. A nosotros nos conviene que se nos pase todo por alto. Y si se nos llega a dar una dosis, que sea la mínima. Recuerden que la justicia ordinaria nuestra sí establece eso, ¿cierto? Entonces, una gran pena, pues está establecida la pena, pero si el individuo o el transgresor colabora con la justicia, en lo que se llama colaborar, que puede ser implicar a muchos, sea verdad o no, pero enlodar a muchos, inmediatamente se le reduce. Y si él confiesa más, se le reduce más. Y si más de ese tiempo él se porta bien y hace trabajo allá en el penal, y además de eso paga una fianza, posiblemente termina rápido su condena. Pero no es lo que la Biblia dice. El impío no puede colaborar en esta sentencia. Él no puede portarse bien después de su sentencia y reducir la pena. O no puede ir purgando la pena. ¿Sí? Que muchos hablan de purgar la pena. ¿Sí? Aún en movimientos cristianos o evangélicos o llamados evangélicos, hablan de que algunos pueden ir purgando sus penas, es decir, ir pagando por cuotas, parcelan su deuda y la van pagando y entonces van reduciendo el castigo. La Biblia no dice eso. Esta es una información clara y precisa. El humo de su tormento sube ¿por cuánto? Por los siglos de los siglos. Ahora, si el juicio de Dios no fuera eterno, supongamos que no fuese eterno, que a nosotros nos parece que no es eterno, entonces, ¿qué garantía tenemos de que la gloria sea eterna? O la gracia sea eterna, o el bien sea eterno. Si no hay juicio eterno, entonces también en relación directa no habría vida eterna. Pero la Biblia dice que nosotros estando muertos, Él nos dio vida eterna. ¿Creen ustedes en la vida eterna? Por supuesto lo creemos porque la Biblia lo dice. No la merecemos, Dios nos la dio por gracia, pero la creemos. Entonces, como creemos en la mención de la vida eterna, que es un hecho real, necesariamente tenemos que creer que la justicia es eterna. Porque la justicia es proporcional a la gracia que nos viene de Dios y vienen de la misma fuente. No puede ser que haya gracia eterna o bien eterno y la justicia no sea eterna. Eso no sería justo. Eso no hablaría bien del autor de la ley ni de aquel benefactor nuestro que es Cristo. Entonces la Biblia habla de un tormento eterno. No sabemos exactamente en qué consiste el tormento, ¿sí? Porque hay varias menciones en la Biblia. El texto anterior habla de fuego y azufre, ¿sí? Que tiene que ver con juicio, con ira de Dios, con sentencia, pero también algunos hablan de conciencia. Es muy probable que en este texto, cuando habla de un tormento eterno, esté hablando de la conciencia que tienen los impíos eternamente de que ellos han obrado mal contra Dios, ¿sí? Y que por haber obrado mal contra Dios, es decir, por haberse rebelado contra Dios, ellos merecen ese justo castigo que va a perdurar. En la parábola del rico y Lázaro dice la Biblia que este rico que fue al infierno, dice que él decía estoy atormentado y era consciente del tormento. Y era consciente, según esa parábola, no solamente del tormento que él vivía, sino de las razones por las cuales él estaba siendo atormentado. Tanto así que en ese mensaje él dice, manda a Lázaro a que hable a mis hermanos, para que ellos no vengan aquí.
Es decir, era plenamente consciente por qué él estaba pasando eso. Y hermanos queridos, aún el incrédulo aquí, antes de morir, él es consciente que él está en contra de Dios. Aún el impío, cuando obra mal, él es consciente que él está en contra de Dios. Aunque él quiera callar su conciencia o quiera disiparla a través de muchos vicios o muchas adicciones, él es consciente, porque la Biblia dice, como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. Dios los entregó y ellos son conscientes. Y por eso quieren justificarlo con leyes, y quieren justificarlo con derechos humanos, y quieren justificar sus acciones con el aval de toda la comunidad mundial, porque ellos son conscientes que están obrando mal. Por eso dice, y el humo de su tormento perdura. Hermanos queridos, lo que la Biblia nos describe acá no tiene que ver nada con injusticia de parte de Dios. No tiene nada que ver con maldad o sevicia de parte de Dios contra parte de las criaturas que Él mismo creó para su gloria. Lo que está hablando es de una dosis justa que honra el carácter de Dios, que justifica o vindica el propósito de la ley, pero que trae una consecuencia terrible a la cual ya se habían expuesto los incrédulos cuando estuvieron en la tierra. Es decir, Dios ya les había advertido de las consecuencias. Y ellos simplemente están llevando consecuencias legítimas que merecen sus hechos. ¿Recuerdan cuando este ladrón estaba en la cruz junto a Jesús? Que habla con el otro, que estaba otro compañero, y le dice, nosotros justamente estamos recibiendo lo que merecemos, pero este hombre ningún mal ha hecho. ¿Recuerdan que era consciente? Él no está diciendo, yo estoy acá y no sé por qué. Sí, yo soy ladrón, pero no sé por qué me colgaron en esta cruz. No, él dice, nosotros merecemos justamente esto. No es injusto lo que estamos recibiendo. Dice, pero este hombre, refiriéndose a Jesús, dice, ningún mal ha hecho. Es importante, hermanos, que nosotros notemos que el tormento es eterno. Lo creemos porque la Biblia lo dice, lo creemos porque eso es justo y lo creemos porque ese es el propósito que Dios determinó desde antes de la fundación del mundo y se advirtió. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Estábamos advertidos. Todos estamos advertidos, todos los seres humanos estamos advertidos de que hay juicio de tal manera que no hay excusa. La ley anticipa, implícitamente en el carácter integral de la ley, anticipa que el hombre no tiene excusa. Es muy importante la ley de Dios, porque la ley dice, antes de que el hombre peque, dice que no tiene excusa. ¿Y recuerdan cuando el hombre pecó, qué fue lo primero que hizo Adán? Escudarse. Excusarse, lavarse las manos. ¿Y luego qué hizo Eva? Lo mismo, se lavó las manos. Y así sucesivamente todo, ¿cierto? Cuando Caín mató a Abel y el Señor le pregunta, ¿qué dice Caín? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Se me pides cuentas a mí? Escudándose, ¿cierto? Justificaciones, y igual hacemos todos nosotros, todo el tiempo. Somos expertos en eso. ¿Por qué? Porque nosotros queremos evadir lo que la Biblia anticipadamente establece, y es que no tenemos excusa. El texto de Mateo capítulo 13, 41 y 42 dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y luego en el mismo capítulo, versículos 49 y 50 dice, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y luego en Marcos 9, 47 y 48 dice, y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Habla la Biblia de juicio? ¿Habla de condenación? ¿Habla de un destino eterno para los incrédulos? Sí. Recuerden que una secta muy grande que hay en el mundo entero, que recién acaban de pasar, ellos dicen que no puede Dios mandar al infierno y condenar, que Dios no es malo para hacer eso, que un papá tan bueno
como es nuestro papá, no pudiera hacerlo. Pues nuestro papá no, pero Dios sí. Porque Dios no es papá, Dios es juez, es creador y sustentador. Él es el juez y el Dios de toda la tierra y el universo. Él no funge como papá nuestro. Él interviene en la historia como el Dios creador y como el juez. Y Él como juez, autor de la ley, Él dictaminó y determinó que va a condenar a los incrédulos. No porque nos guste o nos parezca, es porque ese es su propósito y eso le honra a Él, eso le satisface. Y todo lo que le satisfaga a Él es bueno, agradable y perfecto. A nosotros no nos gusta. A nosotros no nos parece que los incrédulos vayan al infierno eternamente. A nosotros nos pareciera que ellos debieran tener un mecanismo para salvarse o que pudieran tener un medio para reaccionar ante esa determinación, un recurso, pero la Biblia no dice que haya un recurso, que haya una apelación. Ese es el dictamen anticipado. El que no crea, muere, el que muere está condenado. El texto continúa diciendo, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen. El texto salta de hablarnos de la condición eterna de los que ya han sido sentenciados, de que serán atormentados en un lago de fuego y azufre por los siglos de los siglos, a decirnos ahora de cómo viven los impíos hoy, antes de morir. ¿Cómo viven? Viven sin reposo. En el juicio eterno, después del juicio, atormentados. ¿Y cómo viven aquí? ¿Cómo es el ya, el ahora, el hoy de ellos? Sin reposo. Y eso es importante, porque en el Salmo 73, recuerden que Asaf, que lo estaba carcomiendo la amargura y la frustración y la envidia por ver cómo progresaban los incrédulos, él comienza a hacerle un reclamo a Dios muy serio, porque tenía una envidia que lo carcomía. Y dice la Biblia que él le reclama a Dios y le dice, pero es que yo los veo tranquilos. ¿Sí? Y ellos se embriagan en placeres y viven reposados en su maldad. ¿Cuán equivocado estaba Asaf? Y Asaf hacía parte de la alabanza de la iglesia, del templo. Asaf era uno de los líderes, de los músicos del templo. Y Asaf le dice, es que yo cuando los veo tan felices, y los veo reposados y echan chistes y viven satisfechos y dicen que la pasan muy bien. Y yo la paso tan mal. Y él dice, y yo me he guardado del mal. Y yo procuro vivir en santidad y la paso mal. Y ellos pasan tan chévere, los veo tan sabroso en sus fiestas, en sus carnavales, en sus fines de años, en sus puentes festivos, los veo que pasan tan sabroso. Eso es como veía Asaf, porque Asaf veía a través del lente de la amargura, de la envidia, de que por qué ellos tenían más y él tenía menos. ¿Por qué a ellos les rendía el dinero y rápidamente tenían sus cosas y no tenían ningún freno y él no veía progreso económico? Porque él veía que ellos tenían tantos placeres y no les pasaba nada, y él ante cualquier placer tenía consecuencias. Y eso es lo que a veces nos pasa a nosotros, que tenemos la misma mirada de Asaf, la envidia, la comparación, pero luego dice la Biblia que Asaf entendió. ¿Cuándo entendió Asaf el meollo del asunto? Dice, cuando entré al santuario, y cuando yo entré al santuario, entendí cuál es el fin de ellos. ¿Cuál es el fin de ellos? Placeres aquí, tormentos allá. Pero aún mientras ellos están en placeres, ¿qué nos dice la Escritura? ¿Cómo viven acá en medio de sus placeres? Sin reposo. Es decir, no hay una dosis que les satisfaga. Por eso el pecado es insaciable, porque nunca satisface. Por ejemplo, los que se dedican al tema de las adicciones de alcohol o las drogas, nunca se satisfacen. Nunca un jovencito cuando va a las drogas lo hace pensando en que se va a degenerar. Él simplemente dice, yo quiero probar a qué sabe. Yo simplemente quiero probar y es solamente pruebo y no más. Y se toma la pruebita y luego quiere otra experiencia.
Y de ahí quiere más y quiere más y quiere más, y cuando él se da cuenta está totalmente llevado, consumido en esa realidad de dolor y de maldad y de sufrimiento. Pero ni él, ni los que le vendían, ni los que la familia, ni los amigos le dijeron degenérese y vuélvase una nada con este vicio. Él lo hizo como una pequeña experiencia. Y igual todos los que se pervierten moral y sexualmente, nunca piensan pervertirse o prostituirse, simplemente quieren tener una experiencia. Y piensan que esa experiencia va a ser una experiencia, se cierra el capítulo y no hay consecuencias. Pero después de esa experiencia, ¿qué viene? Otra y otra más, y una con otros componentes, con otros aditivos. ¿Por qué? Porque no me satisfago. No me satisfago, nada me satisface. El incrédulo, dice la Biblia, lo dice aquí en este texto, no tiene reposo. Es decir, él nunca puede estar tranquilo, nunca se siente satisfecho, nunca tiene estabilidad espiritual, emocional, él nunca está conforme con lo que tiene, él está todo el tiempo turbulento. Y la Biblia compara la falta de reposo del impío como el mar agitado. Los que recuerden un poco cuando van al mar, especialmente cuando uno va al Atlántico y donde hay oleaje, ¿cómo es ese mar? ¿Cierto? Todo el tiempo, y uno se queda puede horas y horas, y aún en la noche no ve uno, pero está escuchando todo el oleaje, ¿cierto? El mar agitado todo el tiempo. No tiene quietud, dice la Biblia, así es el impío. Así es el malo, así es el que no tiene al Señor, nunca tiene reposo. Dice la Biblia que ni siquiera para comer tiene reposo, que ni siquiera puede ir a la cama y duerme tranquilo. Dice que se le va el sueño. ¿Y en qué se le va el sueño? No se le va el sueño diciendo yo quiero ser una persona mejor. Él no se le va el sueño diciendo yo mañana que me levante voy a buscar ayuda para mi hogar o para mi condición. Dice la Biblia, él se le va el sueño maquinando cómo hacerle daño a otro. Se le va el sueño maquinando cómo destruir a otro, cómo quitar evidencias de su pecado, cómo cortar de su paso a alguien que se le está estorbando. La vida del impío es terrible. Cuando ellos dicen, es que yo pasé un fin de semana inolvidable, hice esto y aquello y fue fabuloso lo que hice, nótese eso como un engaño de su propio corazón. Porque la Biblia dice que ellos no tienen reposo. ¿A quién le creemos? ¿A ellos cuando nos cuentan el lunes en la oficina o en el trabajo cómo la pasaron de sabroso? ¿Le creemos a ellos o le creemos a la Biblia? Ellos el lunes se llenan la boca diciendo, mire que yo hice y deshice y si le contara y la pasé y ya tengo plan para el otro fin de semana porque me faltó. Pero la Biblia dice, ellos no tienen reposo. Es decir, ¿por qué hicieron eso el fin de semana? Porque están tan desesperados, viven tan miserables, viven vidas tan frustradas, son tan infelices, que ellos buscan droga, buscan alcohol, se refugian en el cine, se refugian en el arte, se refugian en amigos, se refugian en el sexo, se refugian en la academia, en cualquier cosa se refugian, porque no están satisfechos. Ellos insatisfechos, infelices, sin reposo, sin quietud, y los creyentes, ¿cómo podemos estar? La Biblia dice que los creyentes tienen esperanza. Los creyentes a veces no tienen dinero, no tienen salud, pero ¿cómo están? Están confiados, tienen esperanza. No necesitamos dosis de drogas, ni de sexo, ni de placer, ni de viajes. No necesitamos nada para estar tranquilos y satisfechos, porque nuestra única esperanza y nuestro reposo se llama Jesucristo. Él es nuestro reposo. Nos creó para tener reposo en Él y Él nos ha dado el Evangelio para que estemos reposados en Él. Por eso Dios estableció un día en la semana, para que en ese día testifiquemos que nosotros reposamos en Cristo. Cuando usted puede el día del Señor separarse de sus trabajos o sus actividades y venir a la iglesia, no está diciendo que usted trabajó 6 días y este día es un día religioso. Lo que usted está diciendo es yo reposo en el Señor.
Y hoy testifico públicamente de que mi reposo es Cristo. Que mis hijos, mi familia, mi vida reposen en el Señor, porque los otros no tienen reposo. El día más agitado para ellos es el día de descanso. Los fines de semana, las vacaciones son los días más turbulentos para ellos. Hermanos queridos, y si ustedes tienen amigos cercanos que son incrédulos, ustedes sabrán de qué les estoy hablando. Viven tan infelices y añaden a esa condición otras condiciones peores, ¿sí? Y peores y van tocando fondo porque ellos no encuentran reposo en nada. La Biblia dice que a veces los vemos como laurel verde que crecen, pero realmente su fin es destrucción. Que a veces los vemos como Asaf los vio, que dice Asaf que ellos logran con antojo lo que quieran, y uno a veces eso le parece envidiable. Qué necios somos, ¿sí? Porque a veces a uno le parece envidiable que ellos se pueden prostituir y no tienen consecuencias, no les da ninguna enfermedad. A veces uno piensa que ellos tienen todos los negocios ilícitos y se enriquecen y que fabuloso, no los ha pillado la justicia civil. Pues la Biblia dice, ya tienen su recompensa. El fin de ellos es confusión perpetua. Lo dice el Salmo 73. Y lo registra aquí el capítulo de Apocalipsis en el que estamos nosotros. Y no tienen reposo. Pero miren la Biblia cómo es de amplia para darnos el entendimiento. No solamente dice no tienen reposo en el sentido de que no están quietos o satisfechos, sino que la Biblia nos da un término de tiempo, igual como en el tormento, para explicarnos. Es decir, no es una metáfora, ¿sí? Como cuando uno dice, es que estoy tan intranquilo. No, no es una metáfora, es una realidad permanente. ¿Cuánto dura su falta de reposo o su falta de felicidad o de satisfacción? Dice, ni de día ni de noche. Ahí nos describe el periodo, el intervalo, la realidad en la cual ellos viven sin reposo. No es que les falta reposo en diciembre porque no tienen dinero para sus lujos. No, es que ellos no tienen reposo ni de día ni de noche. Y uno dice, ¿por qué no tienen reposo? Porque su conciencia, porque su maldad, su perversión, su iniquidad no les permite tener reposo. El Salmo número 1 dice, bienaventurado el que no estuvo en camino de pecadores, ni se sienta en silla de escarnecedores. Bienaventurado aquel que no va detrás del impío, porque el impío no tiene reposo. Y dice, es como tamo que arrebata el viento, va de un lado para otro, no tiene quietud, no sabe qué hace, no sabe qué quiere, nada le satisface. Y uno dice, qué vida tan miserable la de ellos. Y muchos de ellos, como los niños hoy lo dijeron, tienen mucho dinero. Y muchos de ellos son muy inteligentes. Y muchos de ellos tienen muchas oportunidades de surgir en la vida. Y muchos de ellos no adolecen de personas que los amen y los cuiden y los respalden. Pero aunque tengan todo eso, no tienen paz en su corazón. No tienen reposo. ¿Por qué la Biblia nos registra eso? Por varias razones. Una, para que nosotros no tengamos envidia del impío. Porque la Biblia dice que no tengamos envidia del que no tiene al Señor. No hay nada que envidiarle a Él. No hay nada que añorar de ellos. Porque todo lo que ellos tienen es efímero. Y todo lo que aparentan tendrá consecuencias. Y ese es un mensaje especial para los jóvenes, los jovencitos, para los niños que a veces piensan que todo lo que la iglesia enseña y lo que la Biblia enseña y lo que los padres enseñamos, como que yo prefiero experimentar a ver si eso es verdad. Que todo lo que me dicen que no haga, yo quiero como darme la oportunidad de ir al patio y probar. ¿Sí? Porque yo creo que papá y mamá están equivocados, y yo creo que ese pastor como ya viene de la época pasada y antes del CD, entonces él ya no le gusta eso que a nosotros hoy nos gusta. No, hermano, la Biblia lo dice y lo dice para todas las épocas y circunstancias. Y aunque papá y mamá estén equivocados, Dios no está equivocado. Y la Biblia dice que los incrédulos no tienen reposo, así que no vayan al patio a probar, no sea que se queden allá en el patio y no vuelvan. ¿Sí? Y si prueban, habrá consecuencias. Si tuviesen la oportunidad de volver, habrá serias consecuencias en la salud, en la economía, en las emociones, pero la consecuencia más grave
es una relación rota con Dios. Esa es la consecuencia grave. Y si Dios no tiene esperanza, pues por supuesto una consecuencia eterna de castigo y tormento. No hay nada que envidiar al incrédulo. No envidien que ellos están mejor hoy que nosotros acá reunidos. No, ellos están allá acumulando deudas, acumulando consecuencias de dolor, acumulando aflicción, que ellos lo llaman placer, bienestar, derroche, pero que la Biblia lo llama falta de reposo, dolor. El texto dice, y no tienen, no es que no quieran, no dice no quieren reposo, dice es que no tienen, es una sentencia sobre ellos. No está diciendo que a ellos no les guste el reposo, no está diciendo que es que ellos no lo busquen, no está diciendo que ellos no lo deseen y lo anhelen, es que no pueden tenerlo. El dinero, los viajes, el placer, los deleites dan alegrías pasajeras, dan placeres temporales, efímeros, pero traen serias consecuencias en sí mismos y consecuencias a largo plazo en su relación con Dios. No tienen reposo, ni de día ni de noche. ¿Quiénes? Los que adoran a la bestia y a su imagen. Miren lo interesante, los que adoran a la bestia, es decir, los que se rinden ante ¿quién? Ante las transacciones del mundo. Dijimos que la bestia representa sistemas de maldad y representa sistemas económicos y sistemas perversos de confusión y de placer. ¿Ellos a quiénes adoran? Pues a los placeres de este mundo. Se rinden ante todos esos ídolos, ¿sí? Pero alguien diría, pero es que ellos no son idólatras. Bueno, se rinden ante ídolos de placer, de transacciones comerciales, de lujos, de negocios, de viajes, de economía, de inversiones. Adoran eso, adoran esos negocios. Ese es el negocio de ellos y lo adoran, pero ellos no tienen el resultado, la contraprestación de esa transacción o de esa relación es, no tienen reposo. Es una consecuencia terrible, hermanos queridos. Es una consecuencia indeseable para un hombre y una mujer creado a la imagen y semejanza y creado para vivir para la gloria de Dios. Que no tengan reposo los que fueron creados por el autor del reposo. Que vivan sin reposo y sin esperanza los que fueron creados por las manos del creador del reposo y que nos dijo, descansen en mí. 6 días trabajarás y dedicarás un día para deleitarte en mí, que soy tu creador y tu Señor. El hombre fue creado para vivir en su reposo. El primer día del hombre fue reposando, viendo la gracia, la providencia, la generosidad del Dios creador, pero el hombre vive sin reposo. Ahí muestra la contradicción. ¿Y por qué esa contradicción? No viven sin reposo, porque ellos decidieron no tener en cuenta a Dios. Y como ellos decidieron eso, Dios los entregó. Pero ellos son responsables, ellos son conscientes. ¿Y qué debemos predicar los creyentes? Que así va a ser. Que así va a ser. ¿Por qué? Porque todos nos rebelamos contra Dios y no podemos pedir algo que no merece nuestras acciones y que está estipulado por la ley. Eso sí sería injusto. Y eso sí sería un gran atrevimiento decirle, Señor, yo pequé, pero que no me vengan las consecuencias. Sería una osadía. Eso se sumaría como un agravante a mi sentencia. Que además de eso tenga el descaro de decirle, Señor, estoy pecando, pero por favor, dame suave. O que yo no sufra las consecuencias, o que no sea expuesto, o que no sea reprendido públicamente. Eso sería descarado y eso se tomaría como un agravante, como un acto de mayor sentencia sobre nosotros si hubiese una mayor sentencia. ¿Por qué? Porque estoy pensando que puedo sobornar al juez eterno, que puedo negociar con él o que puedo justificarme ante él. No tienen reposo ni de día ni de noche. Es decir, hoy los incrédulos, ¿qué no tienen? ¿Qué tienen? Dinero, placer, libertad, oportunidades, triunfos. Ellos pueden hacer lo que quieran y lo pueden justificar, lo pueden ocultar. Todo eso tienen, pero hay una cosa que no tienen. No tienen reposo. Es decir, no tienen paz,
no tienen felicidad, no tienen gozo, no tienen esperanza. Por eso dice la Biblia, nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Nosotros posiblemente no tenemos dinero, o no tenemos buena salud algunos, o algunos tenemos muchas dificultades en muchas áreas de nuestra vida. Eso no tenemos, pero ¿qué sí tenemos? Por gracia, tenemos esperanza. ¿Qué sí tenemos? Reposo. Tenemos al autor del reposo. Si hoy muere un creyente salvado por gracia, ¿a dónde va? No va a purgar penas, no va a tierra caliente a hacer escala, va directo a la presencia del Señor. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es la sentencia para los que mueren en el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos reposo, porque Dios es nuestro reposo, es nuestra fuente de gozo, es nuestro juez y no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Noten que hay todo un contraste entre dos realidades que se nos viene describiendo desde el capítulo 9 en adelante en Apocalipsis. Hay dos fuentes de las cuales nos podemos alimentar. Uno, de la voz del Cordero que viene del cielo, que es el Evangelio, u otra del humo del abismo que sale de abajo, del pozo del abismo. ¿De dónde se alimenta usted? O adora a Dios, que es el Cordero vencedor y se rinde ante sus mandamientos, o adora a la bestia y a su marca y a sus negocios. Los que adoren la bestia, libertades acá, vidas preservadas, logros, pero no tienen reposo y tendrán tormento eterno. Los que adoren al Cordero, persecución aquí, tortura y hostilidad por parte de los sistemas bestiales y dragónicos. Sufrimiento, dolor y sangre y muchas veces, Señor, ¿hasta cuándo? Pero ¿qué les aguarda? Aquí esperanza y allá gloria eterna, vida eterna. Vale la pena, hermanos. Y es lo que nos dice el texto. Y luego continúa diciendo, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Es decir, no tiene reposo, nadie que adore la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. ¿Recuerdan cuál dijimos que es el nombre de la bestia? Blasfemia. Apocalipsis lo describe, lo dilucida el nombre. Dice que era un nombre misterioso, pero que su nombre es blasfemia. Es decir, ¿qué representa estos sistemas bestiales? Todo lo que se opone a Dios. Es todo lo que se levanta en contra de los principios, el diseño, el modelo y la gloria de Dios. Y aquí dice que nadie que reciba la marca de su nombre, es decir, nadie que viva blasfemando contra Dios, tendrá reposo. Eso es importante. Nosotros hoy en día, a través de muchos sistemas artificiales, como sistemas pedagógicos o sistemas humanistas, se busca acallar la conciencia del hombre. Es uno de los grandes propósitos del humanismo, especialmente a través de las terapias. Ustedes saben que hoy en día hay un auge de terapias, ¿cierto? De muchas terapias, ¿sí? Hay de todo, eso hay hasta cafezoterapia y chocoloterapia y musicaterapia, piedraterapia, cabroterapia, eso hay de todo lo que usted se pueda imaginar como terapia, ¿sí? Pero todas esas terapias, ¿qué buscan? Acallar la conciencia, minimizar la culpa, ¿sí? Sustraer la culpa de mi ser para que yo esté tranquilo y viva feliz, y no lo logran. Esas terapias acallan la conciencia, disipan un poco temporalmente la culpa, pero nos hacen mayores responsables ante Dios porque estamos buscando medios distintos al Evangelio para reposar. Yo no voy a decir que el Evangelio es una terapia porque no lo es. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Pero aquellos que se refugian en Cristo tienen esperanza segura. Los que se refugian en terapias y mecanismos de consejería, de autoayuda, de relajación, de meditación, pues están blasfemando contra Dios. Porque aunque tengan un efecto temporal en su conciencia o en sus emociones, o les tranquilice un poco, ¿se acuerdan que Saúl tenía arpoterapia? Y le disipaba un poco y le relajaba mientras tenía la sesión, y luego otra vez se le disparaba la ansiedad y la frustración.
Hermanos, así pasa con aquellos que se vuelven adictos de terapias, adictos de ayuda, adictos de mecanismos humanos, porque el único reposo para nosotros se llama Jesucristo a través del Evangelio. No tienen reposo los que adoren la bestia, ni los que reciben la marca de su nombre. Alguien pudiera decir, es que yo no adoro la bestia, yo no me rindo ante los sistemas blasfemos, pero dice la Biblia, aunque no la adoren, ya recibieron la marca, y esa marca es blasfemia. Aunque tengan apariencia de piedad, de moralidad, aunque tengan apariencia de justicia, ellos ya tienen la marca de la bestia, y esa marca es blasfemia. O adoras a Dios, o blasfemas contra Él. No hay otra opción. No hay un abanico, no hay una gama de posibilidades, no hay 7 colores, no es multicolor. Sí, solo hay 2 posibilidades. O adoras a Dios, o adoras a la bestia. O te rindes al Señor y crees en Él, o eres un blasfemo que estás en contra de Él. Si te rindes a Él es porque la gracia del Evangelio te ha alumbrado y tienes como resultado por gracia la vida eterna. Y si estás en contra de Él porque has decidido vivir tu propia vida, eres un blasfemo. Y por ser blasfemo, como consecuencia, como sentencia justa, legal, pura y perfecta, tiene la condenación eterna. ¿De qué lado estás? O estás dentro del santuario y eres medido por la regla de medida que es el Evangelio, o estás fuera del santuario en el patio, donde están los que pisotean la verdad, los que hostilizan a los que siguen a Cristo y los que desprecian todo lo que tiene principio de justicia y de moralidad. Hermanos, nosotros vivimos en un mundo tan injusto y nosotros pensamos que muchas de las cortes hoy en día y de la justicia nueva que tenemos, los sistemas acusatorios contemporáneos, que como que ayudan a aportar a la justicia, pero realmente no lo es, porque la justicia no se establece con decretos, la justicia la obra Dios en el corazón. Si Dios no obra en el corazón y la conciencia de nuestros pueblos y nuestros gobernantes, seguiremos viviendo injusticias. Y ustedes saben lo terrible que es hoy. Por ejemplo, tenemos una gran entidad defendiendo los derechos de los niños, ¿cierto? Es una entidad muy robusta, con mucho músculo financiero y político y mediático para defender los derechos de los niños, pero se aprobó el aborto. ¿Qué contradicción? Defendiendo los derechos de los niños, pero legitimando en todos los países el asesinato, el crimen, la tortura de niños en gestación. ¿Tiene eso sentido? Tenemos un gran movimiento defendiendo los derechos de las mujeres y no tenemos nada en contra de los derechos de las mujeres. Se deben defender la vida de las mujeres, la integridad de las mujeres, pero es un gran movimiento, igual con mucho músculo político y financiero y mediático, pero a la par se esclaviza a la mujer, ¿sí? Se le hacen exigencias que van en contra de ella, de su integridad, de su llamado y de su propósito como ontológico como mujer, de su propia dignidad como mujer. Se le esclaviza, se le trata como un objeto sexual, se le mercantiliza, y eso es legítimo en esta sociedad. O sea, ¿no es eso contradictorio? Grandes movimientos defendiendo los derechos de las minorías, pero esas mismas minorías siendo utilizadas como arma o como carnada política para intereses políticos y de mayor esclavitud y de violencia contra ellos. Es toda la contradicción que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque no hay reposo para aquellos que no creen en la justicia verdadera del Evangelio. No hay reposo para aquellos que adoran a la bestia y que decidieron rebeldemente, beligerantemente, ir en contra de la ley de Dios. El texto dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Allá cuando sean juzgados después del gran trono blanco, del juicio de Dios, ¿por cuánto tiempo serán atormentados? Por siempre. Pero mientras están acá, ya están teniendo una dosis. Tormento, no tienen paz. Así como el creyente tiene las arras, porque la Biblia dice que ya tenemos las arras, es decir, tenemos ya seguridad, ¿sí?,
de que tenemos garantía de Cristo y ya no es pleno lo que tenemos, pero tenemos ya una garantía segura y disfrutamos de esa garantía eterna de la vida en Cristo. Así mismo el incrédulo ya tiene garantía para dónde va. Él ya sabe para dónde va. ¿Por qué lo sabe? Porque su conciencia le atormenta todo el tiempo y porque él aquí no tiene reposo. Él no puede esperar una mejor vida allá, siendo que aquí tuvo una vida tan miserable. Por eso el incrédulo no descansa en la paz del Señor. ¿Por qué? Porque él nunca vivió en su paz. Como él no vivió en la paz del Señor, no puede disfrutar en la paz de alguien en la cual no vivió. El creyente, como vivió en la paz del Señor, cuando muere, continúa, disfruta y se hace plena la paz del Señor. Dice, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Recuerden que en el texto anterior hablaba de un caso como hipotético, si alguno, y aquí habla ya en plural. Aquí dice que son muchos los que adoran a la bestia y todos ellos, toda esa multitud, ese conglomerado, no tienen paz ni tranquilidad. Hermanos queridos, ¿hay algo que envidiarle al incrédulo? Ustedes ya están en Cristo, gracias al Señor. Ya Dios alumbró sus entendimientos. La pregunta es, ¿vale la pena mirar atrás? ¿Tiene algún sentido echar una miradita, aunque sea de reojo, a ese pozo asqueroso, cenagoso de maldad y de perversión de donde Dios nos sacó? ¿Tiene sentido? ¿O tiene sentido que nosotros le demos licencia a nuestros hijos en aras de no ser muy represivos o restrictivos en la formación, de decirles, pues váyase al patio y dése pues unas vacaciones y pues mire a ver si le gusta o no y luego vuelva? O sea, ¿tiene sentido? Porque hay padres que creen que esa es una buena forma de educar, ¿sí? Pues experimente y luego saque conclusiones. La Biblia dice no hay nada que experimentar. Ya Dios nos dio normas y nos advierte las consecuencias y nuestros hijos deben ser notificados. Si ellos quieren vivir esa vida, listo, está bien, lo pueden hacer, pero ellos deben ser advertidos de las consecuencias que vienen sobre ellos, que no las decidimos nosotros, Dios las determinó para ellos. Si ellos atienden al Evangelio es porque Dios está obrando en sus corazones y ellos han sido librados por gracia del gran dolor y del gran tormento. Y aquí vivirán en reposo, posiblemente con condiciones económicas precarias, pero reposados. Hoy estamos en paz en nuestro corazón. Tenemos paz en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque el Señor nos alumbró. Dicen, y los que reciben la marca del nombre de la bestia. El Salmo 73, que es el Salmo de Asaf, Asaf termina diciendo, cuán necio era, cuán torpe era y no entendía. ¿Sí? Cuán torpe era, que yo me comparaba por los extractos bancarios con el impío, que yo me comparaba con el impío por los placeres temporales. Por supuesto, yo estoy restringido, él no tiene restricción. Entonces, si yo me comparo, yo pierdo, él gana. ¿Sí? En cuanto a finanzas, yo estoy restringido a hacer negocios ilícitos y de dinero mal habido. Él no tiene esa restricción. Si me comparo financieramente, él gana, yo pierdo. Si me comparo a nivel de principios morales, él no los tiene, yo sí los tengo. Entonces yo tengo restricción moral, y legal y ética, él no la tiene. Entonces ahí pierdo. Y así se estaba comparando Asaf. Pero él dice, yo era tan torpe que no entendía, pero cuando vine al templo, cuando entré al santuario entendí, el fin de ellos es confusión perpetua, el del creyente es gozo y esperanza eterna. Si alguno de ustedes le está pasando lo que a Asaf, que se lo estaba carcomiendo la envidia y que lo estaba carcomiendo la frustración porque no progresaba económicamente, porque él miraba y estaba llegando diciembre y seguía con deudas y no tenía dinero, no tenía saldo en el banco, porque él se miraba y veía que estaban mal las finanzas, pero el vecino del lado ya estaba haciendo el edificio. Te dice, no se compare así, vaya al santuario, vaya al Evangelio y ahí va a resolver el asunto. Venga al santuario y ahí resuelve el asunto. El fin de ellos es sin reposo, con tormento, y el fin del creyente es vida eterna. Por gracia, no por mérito.
No porque nos hayamos ganado nada o merezcamos, sino porque al Señor le plació así y Él justamente ha otorgado a sus hijos lo que a Él le ha placido y lo que Él determinó en su ley. ¿Tienen ustedes reposo hoy? ¿Están contentos con lo que Dios les ha dado? ¿O están mirando la camioneta del vecino? ¿O están mirando el edificio del vecino? ¿O están añorando que el vecino se da cada fin de semana unos buenos viajes? Bueno, algunos se los dan por allá. No añoremos nada, hermano. No hay nada que añorar. Y si ustedes ya vivieron en ese mundo, pues ya saben de qué estamos hablando. Y si no lo vivieron, pues no hay nada que añorar. Lo único que debemos añorar es estar en la casa del Señor. El Salmo 27 dice, una cosa he pedido a Jehová, esa buscaré. Eso es lo único que debemos pedir, que esté yo en la casa del Señor todos los días de su vida para adorarle y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo, en lo reservado de su morada me guardará o me tendrá o me mantendrá en oculto. ¿Eso es lo único que ustedes le piden al Señor? ¿O también le están pidiendo casa, carro y beca? No debiéramos pedir eso, porque no sabemos pedir. Dice la Biblia, pedís, pero pedís mal para gastar en vuestros deleites. Solo pidámosle una cosa, que podamos serle fieles, que podamos amarle y servirle, y lo demás viene por añadidura. Amado Señor, estamos tan cómodos aquí, estemos tan agradecidos contigo, tenemos tanta paz y sosiego y tranquilidad en nuestro corazón, no por ninguna terapia barata, ni porque tengamos saldo en la cuenta, ni porque tengamos una economía resuelta. Tenemos reposo porque tú eres nuestro Señor, porque tú nos has dado paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Tenemos reposo porque nos has dado el Evangelio, porque nos has mirado con ojos de misericordia, porque estando nosotros en la misma desazón y en el mismo patio, hollando tu verdad y despreciando el Evangelio, nos rescataste por gracia, nos atrajiste con lazos de amor y nos has dado la verdad. Y esa verdad es que tú eres justo, que nosotros somos pecadores, que estamos condenados a muerte, pero que tú pagaste por tus hijos y justamente nos has librado de la ira condenatoria. Y nos has hecho hijos, nos has adoptado, no andamos como mendigos o como en la calle abandonados. Tenemos un hogar ahora, tenemos un padre, tenemos una casa, tenemos principios, tenemos hermanos, tenemos leyes, estamos limpios. Nos has vestido con justicia, nos has puesto un manto de gozo, nos has lavado, nos has puesto sandalias, nos has dado anillo, nos has dado alimento y una mesa suculenta llena de manjares has puesto ante nosotros. Nos alimentas con tu palabra, nos sostienes con tu espíritu. ¡Qué hermoso eres! No tenemos nada que desear en el mundo, no tenemos por qué mirar atrás, no tenemos por qué envidiar al incrédulo que no tiene paz en su corazón, ni nunca la tendrá, que no tiene gozo y gratitud, que anda perseguido, que anda con delirio de persecución todo el tiempo, porque él no tiene el gozo que tenemos nosotros. Nosotros tenemos gozo. Dice la Biblia que nos acostamos y dormimos tranquilos, que aún lo que comemos se nos convierte en un alimento nutritivo y no en un pan de dolores, que aún lo que tú nos das como ingreso, tú lo multiplicas para que nos alcance y que tenemos gratitud y contentamiento de lo que nos has dado. Aún en medio de las injusticias del mundo tenemos gozo y gratitud, vestidos blancos, y nos podemos reunir para adorarte. Yo estoy seguro que cada uno de mis hermanos hoy aquí no tiene su vida económica ni su salud resuelta, pero todos tienen el Evangelio. Y al tener el Evangelio tenemos esperanza. Estamos tan gozosos, tenemos tanta gratitud por lo mucho que nos has dado y lo que nos sigues dando. Tenemos tanta gratitud por lo que tú nos permites, aún por las correcciones, las disciplinas, las consecuencias de nuestro pecado, porque son justas, son necesarias. Y te damos gracias por darnos una iglesia donde se nos predica, donde podemos vivir el Evangelio, por darnos un trabajo, por darnos un hogar aquí en la iglesia, por darnos una familia, porque somos piedras vivas en tu pueblo, puestas en el edificio para cumplir funciones y para vivir para ti. Ayúdanos a salir de aquí
para seguir viviendo en el reposo que nos da tu palabra, en el gozo y la quietud y la esperanza que nos da para no estar ansiosos, para no estar frustrados y para no estar estresados, como decimos hoy, sino tranquilos y gozosos, sabiendo que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Gracias te damos y te rogamos que tenga misericordia de aquellos que no te conocen, pero que son como ovejas sin pastor que tú traerás al redil. Ayúdanos a orar por ellos y a predicarles el Evangelio, porque sin duda aquellos que son ovejas extraviadas serán traídas por ti a través de los medios que tú has dispuesto. Uno de ellos, la predicación de nosotros los creyentes. Por favor, úsanos como instrumentos en tus manos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.